A ver. Bien, hoy nos va a acompañar grabado el educador. Bueno, tiene un montón de títulos, pero él es educador. Pepe, para mí, ¿no? José Monteagudo, que tiene un trabajo extensísimo en educación en territorio también. Y tiene una forma de trabajar que a mí cuando lo conocí me gustó mucho, porque les decía a los compañeros antes que entraran todos, que yo lo conocí cuando me llamó para dar un taller, una charla en el Pumarejo, que es como un centro como si fuera un asentamiento acá, ¿no? Que se diferencia de las villas el asentamiento, ¿no? Y que estaba, bueno, lo querían tirar abajo, bueno, todo esto que pasa en los gobiernos, ¿no? Neoliberales y de derecha, y bueno, de ultraderecha en España, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces me interesó mucho lo que trabajaba y después también lo encontré en unas charlas que dimos en Praga y nos contó a todos lo que hacen con las pateras, trabajaba con la gente que viene en las pateras. ¿Todos saben lo que son las pateras? ¿Todos? Puede ser que algunos no. Por las dudas le digo el tema de esas embarcaciones muy precarias en las que vienen no, digo, en las que cruzan el mar Mediterráneo las personas de África, ¿no? Y que bueno, nos contaba, nunca me voy a olvidar, cómo desde arriba a veces tiran tiros al aire para que la gente se tire al mar y no llegue, ¿no? ¿No? Fue, digamos, mi primer acercamiento con esto, ¿no? Y después me puse a investigar el tema de refugiados. Les pongo primero el videíto para que ustedes vean, porque va a hablar de algo de Brasil, para que tengan idea. Hola, Facu, no te había visto. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Bien? Bien, todo bien acá. Acá andamos. Remándola. ¿Tomando qué? Remándola, remándola. Acá andamos. Tomando helado, entendí, Wanda. No está para tomar helado. Ahí. El responsable André Vieira está en el lugar de los hechos y nos amplía la información. Adelante, compañero. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Nosotros seguimos aquí acompañando la resistencia de los campesinos aquí en la ciudad de Caruaru, Pernambuco, noreste de Brasil. Esto porque el gobierno de Jair Bolsonaro quiere desalojar un centro de formación que tiene más de 20 años, que ha en lo largo de todos estos años formado más de 8.000 estudiantes y que también aquí ha pasado más de 100.000 personas a lo largo de estos 20 años. Además del centro de formación, también el gobierno de Jair Bolsonaro pretende desalojar, destruir una agroindustria muy importante aquí para el estado de Pernambuco, que todos los días, por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro avanza con ataque a movimientos, en especial movimientos los que están dispuestos a resistir para defender este patrimonio que va más allá de movimientos sin tierra. Una vez que este centro de formación brasileño, el principal educador brasileño, ellos están dispuestos a defender este patrimonio que no es solamente el patrimonio que se formando, que es participando de diferentes actividades. Y aquí se formó el que promete ir aquí para resistir y defender este patrimonio y decir no a este proyecto de Jair Bolsonaro de destruir un patrimonio no solamente de los campesinos, también de los pueblos, del campo y de la ciudad. Nosotros seguiremos aquí acompañando la resistencia de la televisión, porque lo de la televisión se los conté, pero esto todavía no puedo cerrar, digamos. Y otra de las cosas que prometió, porque esto lo prometió en las elecciones también, ojo, ¿sí? Es el tema de destituir a Paulo Freire como patrono, se lo nombra patrono de la educación en el 2012, y además hizo una quema de algunos libros, o sea, da impresión, se me pone la piel de gallina, de algunos libros de Paulo Freire, y dijo que era un energúmeno, y que, así, dijo la palabra energúmeno, y que lo único que hacía era
impulsar a que la gente hable, sea de izquierda, ¿no? Y la izquierda habla él está en contra, pero odia todo el tema de la ideología de género, como se lo dice negativamente, ¿no? La ideología de género. Bueno, esto lo comento porque bueno, es para que vean el contexto del cual va a hablar Pepe, porque está trabajando con Brasil, y esto que les dejé ahí, que ahora se los vuelvo a poner, porque entró más gente, es lo que dejó para que ustedes puedan utilizar en las clases, y dijo que después me iba a mandar otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir a la entrevista. Si quieren, no se puede minimizar Zoom durante la grabación. Bueno, vamos a ir a buscarlo de otra manera. Acá está. Un segundo que estoy haciendo entrar gente. Nicolás, Silvina. Bueno, yo no hablo casi nada, así que quédense tranquilos, que no hablo casi nada. Les pongo los subtítulos generados o no. A ver, ustedes díganme, porque este no es... A ver, ahora se abre. ¿Lo ven? Depende qué tan cerrado hable el sevillano. Si habla bien. Habla bien. Ahora ustedes me dicen con tranquilidad, y yo lo pongo. Porque a veces los subtítulos, como están generados, son peores. Te meten cualquier palabra y son peores. Bueno, a ver, empezamos. Esperen, Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación. Muy en la línea de lo que Laura decía, divulga a instituciones que son mucho de más y que se defienden un poco de gente que son de sección, son de cruce, que son muy también Si esto va a estar con España. Lo tengo ahí, así que no pasa nada. Lo tengo pero dejado. Sí, muy bueno, sí, ya. Ahora voy a achicar. A ver, un segundo, bien que hace. Qué vergüenza, perdón. Muy bien. Bueno, en primer lugar hacer la invitación. Es una oportunidad, ¿no? Aunque sea con este desfase hoy, de estar en diálogo que el grupo Actividad defiende, hace, practica, divulga. A veces frente a instituciones que son mucho torre de marfil y que se defienden de gente pues, que son de intersección, que son muy bien. Bueno, pues Pepe González Monteagudo, entonces os voy a comentar 25-40 minutos grabando de España y os voy a comentar un poquito, pues en primer lugar el contexto en el que llega Freire a España, la pedagogía de Freire, el impulso freiriano, y a partir de ahí me voy a desplazar un poquito a hablar de las nuevas extremas derechas y de los rasgos que comparten, que son nuevas extremas derechas globalizadas, transversales, ¿no? que tienen presencia en diferentes países con diferentes registros locales o nacionales, pero comparten una serie de elementos, y voy a señalar los elementos fundamentales, ¿no? Y después lo que voy a hacer es reconectar con Freire para mostrar la actualidad, la vigencia de su pedagogía, de su práctica, de su palabra, de su discurso, pero también de su praxis, ¿no? Y para ello, pues, lo que voy a hacer es, en vez de hacer una cosa general, es situarme a comienzos de los años 90 y comentar un poquito sobre la pedagogía de la esperanza, que es un libro del año 92, un repaso de cómo el subtítulo es cómo se escribió, cómo fue escrita la pedagogía del oprimido, y con eso pues espero completar algunas claves que puedan ser puestas en diálogo y en intersección, en cruce con las otras contribuciones, ¿no? Muy bien. Bueno, recordaros, Franco, la dictadura de Franco murió en noviembre del año 75. La dictadura se desarrolló entre el año
1939 o 36, si contamos el comienzo del golpe de Estado y de la guerra civil que provocó, porque hoy hay una relectura histórica que es falsear la historia, ¿no? El decir, como dice la derecha no extrema, sino la derecha que se reclama del centro, ¿no? La derecha española, de que lo que había es legalidad o democracia, era la alternativa, ¿no? La alternativa era la democracia o los militares con las armas en la calle para imponer un régimen de terror, ¿no? Entonces, la dictadura de Franco se desarrolla hasta el año, él muere en el año 75, a finales del 75, y nuestra constitución democrática, que es una constitución donde se reconoce la monarquía, que era una manera pacífica de hacer la transición de la dictadura a la democracia, es del año 78, de final del 78, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es que esa etapa final del franquismo, desde finales de los años 60, a partir más o menos de todo el impulso que traen también, aunque sea desde fuera, el Mayo francés y toda la década de los 60 de los derechos civiles, de las minorías negras en los Estados Unidos, de los primeros movimientos de racializados e incluso de mujeres, ¿no? De jóvenes, de insumisión al servicio militar. Ahí hay una serie de elementos antiautoritarios, prodemocráticos, que establecen un nuevo panorama, aunque en España todavía no se pueden manifestar por la represión de la dictadura y la violencia de la dictadura, pero ya empieza a surgir un ámbito de discusión cultural, de lucha cultural, sobre todo con los sindicatos ilegales, con los partidos políticos, y es ese momento de finales de los años 60 y de comienzo de los 70 donde empiezan a circular ya pues, los primeros libros de Freire, ¿no? La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Se publicó en el 70 aproximadamente. Entonces, esos libros empiezan a circular de manera ilegal, que se traen desde América Latina, sobre todo, desde los contextos de la emigración francesa, etcétera, y ahí ya empieza a sonar en la educación popular y de adultos, muchas veces apoyada por las comunidades cristianas progresistas, por las parroquias donde había curas progresistas, antifranquistas, empieza ya a hablarse de una alfabetización de adultos en un país donde había tanto analfabetismo, ¿no? Más en el caso de las mujeres, pero un analfabetismo fuerte. Entonces ahí empezamos a oír hablar de Paulo Freire, ¿no? De la pedagogía del oprimido, de las palabras generadoras, de metodologías alfabetizadoras que tienen pues, un interés en el desarrollo de las personas y de las comunidades en el sentido de la emancipación, de los barrios, de toda la popular, ¿no? Y ahí ya son los primeros educadores de adultos, son algunas personas en el ámbito de la universidad, algunas personas dentro de la iglesia progresista, las que empiezan, algunos responsables de ayuntamientos donde hay pues, ideas nuevas, aunque sea todavía en el periodo final del franquismo, empieza a hablarse de esta pedagogía y empieza a practicarse en algunos barrios metodologías de este tipo, ¿no? Nosotros tenemos esa constitución del 78 y después, pues realmente la etapa dorada de esa apropiación o integración o incorporación de Freire, esa etapa dorada es sobre todo pues, ese periodo de la segunda mitad de los años 70, donde ya a partir de la muerte del dictador empieza a haber un contexto más favorable, ¿no? en la transición política y en la década siguiente, en los años 80. Tengo que deciros también que los años 80 pues, representan un optimismo político y cultural y educativo muy importante en España, porque están asociados a la utopía pues, de que llegaba el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González al gobierno. Entonces, situaros ahí, llega al gobierno en el año 82 y ahí tenemos
varias legislaturas, 3 legislaturas, hasta el año 96, 95, en que el Partido Socialista está gobernando y ahí sobre todo esa primera parte, las 2 primeras legislaturas de los años 80, pues son un momento donde hay un discurso de cambio, de innovación, de reforma, dentro de los límites que tenía la Constitución, como sabemos por todos los debates que estamos viendo actualmente, ¿no? Sobre cómo ese pacto para llegar a la democracia pues se hace renunciando, pues se prohíbe la amnistía de los delitos que se hayan cometido en la dictadura, es decir, se hace un poco el olvido del pasado para intentar pasar página, pero esto, la memoria histórica está hoy en viva, y después ha sido justamente, pues en parte, José Luis Rodríguez Zapatero, también primer ministro, o presidente del gobierno, decimos nosotros, del Partido Socialista, el que ha reavivado, aunque tímidamente, muchos de esos elementos, ¿no? Y que hizo también la llamada ley de los abuelos, por la cual se da la nacionalidad a gente de otros países que tenía alguna ascendencia, es decir. Bien, entonces esos años 80, ahí es donde empieza ya a incorporarse las metodologías de Freire en el ámbito de la educación de adultos, porque las regiones españolas, lo que llamamos las comunidades autónomas, que tienen pues una importancia grande, empiezan a desarrollar programas educativos, ¿no? Y ahí es donde hay una efervescencia muy fuerte, diríamos, de lo que es el legado genuino de Paulo Freire, una educación que no sea meramente academicista, una educación que no esté limitada al formalismo de los diplomas educativos, sino que tenga una perspectiva de acción cultural para la libertad, ¿no? Es un poco la idea de educación suya. Y una educación pues comunitaria, colaborativa, muy, muy innovadora también a nivel metodológico, buscando siempre la adecuación a los contextos específicos y a las necesidades de los públicos y de los grupos con los cuales se trabajaba, ¿no? Eso implicó también una recreación de Freire para adaptarlo de maneras muy plurales, muy incompletas a veces, ¿no? Pero eso pasa con todos los innovadores, con todas las innovadoras. Pues ha pasado con Montessori, con Freinet, ha pasado en diferentes campos, ¿no? Y lo mismo tenemos en la historia oral. Hay gente que habla de historia oral y hacen una cosa muy técnica, otra gente hace una cosa más participativa. O sea, dentro de esos paraguas de teorías, de corrientes, pues hay muy, muy diversas aplicaciones. Pero esos años 80 realmente vivimos una efervescencia de lo freiriano en la cultura popular, en los barrios, y poco a poco lo que pasa a partir de los años 90 es que se va institucionalizando la educación de adultos y también la cultura popular. Se van profesionalizando las asociaciones, se van vinculando más a sindicatos o a partidos políticos o directamente a los gobiernos regionales de los que reciben financiación, y entonces ahí hay una burocratización en parte de la educación de adultos, que en definitiva es una educación de adultos que ya se va mirando cuando ya llega al siglo XXI, por hacer un repaso muy rápido, ¿no? Es una educación de adultos que se va orientando hacia la certificación de los diplomas de segunda oportunidad para la gente que no ha podido conseguirlo antes o que ha tenido un abandono escolar temprano, y también se va a el mercado de trabajo, ¿no? Las competencias y la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo. Claro, ahí con esa doble perspectiva de la titulación certificadora, porque hace falta esos diplomas educativos, y esa orientación hacia el mercado de trabajo, se pierde mucho de esa autenticidad, aunque han sido grupos más minoritarios, tanto a nivel universitario, de formación de posgrado, de titulaciones universitarias de educación, de antropología, de trabajo social, de comunicación, de sociología. Pues claro, eso de Freire está muy presente en muchos de esos campos, ¿no? Pero realmente, y también por supuesto en la educación popular y de adultos, pero ya son movimientos más minoritarios, ¿vale? Eso por decir un poco de la
la incorporación un poco en el contexto nuestro, ¿no? Ahora con un colega de la Universidad de Pará, de Amazonas, estamos preparando un artículo sobre la presencia de Paulo Freire en España a partir de las publicaciones como tesis doctorales, artículos, todo lo que es publicaciones, ¿no? Para hacer un repaso, porque hemos visto que hay tesis doctorales en Bellas Artes, en arquitectura, en campos disciplinares muy diversos de lo que realmente fue el foco de su trabajo, ¿no? La antropología, la sociología, el trabajo social, la educación, la comunicación. Muy bien, entonces eso para orientar sobre esa cuestión, que era un poco la entrada. En segundo lugar, yo quería, en vez de repetir un poco a Freire o dar unos detalles mayores sobre esa evolución en nuestro contexto, pues yo quería irme a hablar un poquito de las nuevas extremas derechas y después yo puedo enviar un borrador de esto con algunas ideas y con alguna bibliografía elemental, ¿no? Bien, entonces... Un minuto. Es lo que yo les estoy poniendo en el grupo, lo que él está diciendo que va a mandar, ¿sí? Es bastante claro, ¿no? Yo después lo voy a parar un rato, pero quiero que mantengan la idea. Yo estoy leyendo, que ustedes puedan ver la idea. Él me dijo que cualquier cosa que quieran, le pregunten, que él lo va a contestar, que se lo mande por WhatsApp. Pero bueno, él lo que está hablando es justamente antes de que entraran todos, era lo que esto de institucionalizarlo a Freire, y lo que pasó fue, ¿no? Lo que pasa siempre cuando institucionalizás algo que tiene que ver con la cultura popular o con lo popular, con lo colectivo, con lo horizontal. ¿Sí? Lo horizontal va siempre, de alguna manera no coincide con las estructuras jerárquicas de las instituciones, ¿no? Y es lo que le decía ayer a mis compañeras de Barrios de Pie. ¿Qué queremos mostrarle a estas chicas y estos chicos que están estudiando? Que si no tienen un acceso o un diploma de Claxo o de UBA no son nada. Ojo, porque estamos caminando en el límite, ¿no? Es algo que es para pensar, ¿no? Y es para que ayer lo estábamos hablando y bueno, mi compañero me decía, claro, tendría que haber invitado a las otras compañeras a hablar de educación popular. Solo se invita a las que tienen, como él dice, a las que son taquilleras, ¿no? Entonces, esto es un tema que está bueno para hablarlo después nosotros, si tienen ganas, porque me parece que es importante. A veces queremos, con buena intención, que la gente que no pudo estudiar, como él dice, darle la oportunidad del diploma, de esto y lo otro, pero empezamos a ponerles cosas, por ejemplo, bueno, ahora tenés que estudiar esto, ahora esto, ahora esto, entonces nunca alcanza nada. Y lo que hacemos es decirles, darles el mensaje diferente, totalmente contrario a lo que es la educación popular, ¿no? Entonces, bueno, nada, ¿me expliqué lo que quise decir? No, ¿sí? Sí, Juan, sí. bueno, no es una crítica, es tirar una idea, ¿no? Y él lo está diciendo de alguna manera. Freire podría haber sido aprovechado muchísimo más en España, ¿sí? Pero enseguida se institucionaliza. Y después vienen los años 90, que bueno, el neoliberalismo y todo esto, y bueno, no es aburrido este hombre, ¿no? Díganme. Para nada, no es para nada aburrido. Bueno, seguimos una parte, total, yo les voy a dar toda la grabación. No, es divino aparte, es divino. Y dijo, voy a hablar 35 minutos y se mandó, bueno, más. Estaba contento. Así que vamos a seguir escuchando. Es interesante lo que habla de la derecha y lo que habla de Brasil, ¿no?
creo que es muy relevante, y más con la situación que tienen en Brasil, donde Freire es descalificado institucionalmente del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de esos enfoques autoritarios y conservadores en la política, en la cultura, y ver las implicaciones que tiene en el ámbito educativo. Esa es un poco la segunda parte. Un segundo, una de las propuestas de Bolsonaro fue terminar con la idea de Paulo Freire, ¿no? O sea, sí. Sí, totalmente. Y además, eso por varias vías, ¿no? Una de ellas es que es patrono de la educación. Claro. Entonces querían quitarle ese título de patrono de la educación, que es decir, usted no sirve para nada, ¿no? Y otra es que él fue detenido en la dictadura, pasó 70 días en la cárcel. La nueva biografía, no vamos a dar referencia y tal, pero la nueva y excelente biografía de Sergio Haddad, con H, ¿no? H-A-D-D-A-D, que fue muy amigo suyo, pues Sergio Haddad, con H y 2D en medio, y D al final, esa nueva biografía que se llama El Educador, biografía de Paulo Freire, que la podéis encontrar por ahí, tanto en portugués como en español, pues ahí viene muy bien el interrogatorio que sufrió por parte de un coronel sobre los métodos educativos, etc. Entonces, volviendo al momento actual brasileño, otra de las maneras de descalificar a Paulo Freire es rehabilitar y legitimar la dictadura y las torturas de la dictadura frente a Freire y otras víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces hay varias vías en ese sentido. Muy bien. Entonces, quería hacer una reflexión también viendo un poco qué rasgos comparten sobre todo la extrema derecha europea, aunque es un tema transversal, ¿no? Y que realmente pues Trump en el norte y Bolsonaro en el sur, en América, pues reflejan mucho estas perspectivas, ¿no? Un tema muy actual. La fuente de información en muchas de estas cuestiones vienen de la prensa, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las publicaciones muy recientes. Y esto pretende ser una contribución al debate político, entonces reafirmando la idea de Freire de que la educación es política y que la política es educación y tiene que tener una perspectiva educadora y formadora y transformadora, ¿no? Y también estamos viendo la necesidad de profundizar la formación política y ciudadana de los educadores, de las profesoras, de las pedagogas, de los profesionales de la educación y de la gente que trabaja también en el ámbito de la cultura popular, ¿no? Profundizar esa formación política y ciudadana, que muchas veces es autodidacta y está fuera de los circuitos académicos que nos han habilitado para nuestras profesiones o actividades, ¿no? Estamos en el giro antidemocrático, en lo que ha llamado el sociólogo Michael Apple la modernización conservadora, ¿no? El giro hacia la derecha dentro de la modernización conservadora. Voy a ir rapidito dando ideas, ¿no? Y después os mando un borrador de una cosa que no está todavía hecho un texto y no sé si saldrá o algo así más formal, ¿no? Extrema derecha, extremas derechas tradicionales, postindustriales, nuevas extremas derechas, radicales, populistas, identitarias, nacionalistas o ultranacionalistas, derechas de racismo cultural o de racismo diferencialista, etnicistas, etnocráticas, neofascistas, se habla del neofascismo neoliberal, posfascistas y los llamados defensores de las democracias no liberales o iliberales, en el sentido de Víctor Orbán en Hungría, etc. Y este es el marco europeo en Polonia, en Hungría, en Italia, donde están en el poder parcialmente. Es Vox en España, que no existía como tal y que actualmente pues tiene 52 diputados de 350 en la Cámara del Congreso en Madrid. Es el partido de Marine Le Pen, Rassemblement National, Agrupamiento Nacional. Es la alternativa para Alemania, el amanecer dorado en Grecia, pero es también la Europa mítica y de la utopía del socialdemócrata nórdica, ¿no? Los verdaderos finlandeses, los demócratas suecos, el Partido Popular danés, que tiene una influencia en el gobierno fuerte, está en Austria. Entonces, vamos a ver algunos rasgos de estos movimientos, ¿no? El primero de ellos sería el ultranacionalismo,
iremos rapidito aquí, ¿no? Y o nativismo, ¿no? Un nativismo fuerte, excluyente, no democrático. Los nacionales primero quiere decir contra los inmigrantes. El líder de Vox, Abascal, hoy ha dicho en el Congreso en España, los inmigrantes son nuestro enemigo, así, con esas palabras. Entonces, un ultranacionalismo contra las minorías étnicas y regionales que no representan la auténtica, rompen la identidad nacional soñada o delirada, ¿no? Están también contra la Unión Europea y contra dimensiones supranacionales. Ellos hablan de los burócratas del Parlamento Europeo, ¿no? Cuando pueden ser burócratas, pero ahí está el voto europeo con todas sus contradicciones, pero está, ¿no? Entonces, ese ultranacionalismo es populista, es autoritario. Muy bien. Vamos a ver otras características. Me voy a pasar fases porque esto tiene una serie de fases de cómo surge en Europa esto, ¿no? Cómo se va desarrollando, ¿no? A través de 3 fases fundamentales, ¿no? Muy bien. Ese ultranacionalismo hemos dicho que es anti-inmigración. Es una reconstrucción también de los mitos históricos fundadores de la nación. Es un falseamiento, una historia fake, que tiene sus historiadores, sus catedráticos de universidad, sus historiadores. Vox tiene bastantes catedráticos de universidad en la Universidad de Sevilla, particularmente en la Facultad de Derecho, pero también hay en la Facultad de Historia y en alguna otra. Gente que está en la prensa y que está defendiendo un poco por otras vías pues ese discurso, ¿no? El discurso pro-religioso católico conservador, etc. Muy bien. Ese ultranacionalismo anti-inmigración también representa un desinterés de las políticas que combaten la desigualdad. Es la defensa de los poderosos y de las élites económicas. Son las políticas fiscales regresivas. El neoliberalismo sin limitaciones. Esa nueva extrema derecha es la más radical para favorecer los beneficios de las grandes compañías multinacionales y reducir impuestos vía gasto social, ¿no? Es la crítica de las políticas sociales inclusivas de todo tipo, es la xenofobia, es la discriminación y es el racismo, ¿no? Bien, otra característica de esta derecha, algunas veréis que tienen más relación con lo político, ciudadano, y otras tienen más relación con lo cultural, histórico, educativo, ¿no? Es la neutralidad ideológica pretendida. Particularmente también el antiintelectualismo, el desprecio de los intelectuales, ¿no? La visión sesgada de la historia. Pretenden gobernar de manera técnica, dicen, superando la ideología. Serían los expertos los que nos van a gobernar, ¿no? Hay una acusación generalizada e injusta a los sectores progresistas de adoctrinamiento en la sociedad, a los medios de comunicación, en las redes sociales, en las escuelas, de divulgar ideologías, ¿vale? Como si la enseñanza católica conservadora en los colegios concertados o privados religiosos católicos en España no fuera adoctrinamiento a los niños desde los 3-4 años sobre el dogma católico, ¿vale? Sobre el dogma, sobre los pecados, sobre los sacramentos, sobre la Virgen María, etcétera, porque todo eso está en la enseñanza de los programas oficiales, digamos, para los colegios religiosos privados y también para los públicos cuando los padres solicitan la educación católica para sus hijos. De hecho, se llama moral católica. Muy bien, hay una desconfianza hacia la ciencia. A veces era antes el negacionismo de la evolución, la defensa del creacionismo, la idea de la creación, de la ciencia de la creación. Hay una oposición al conocimiento y a las universidades. Esto en Brasil lo estamos viendo mucho, pero también en Hungría se están cerrando universidades privadas porque tienen el apoyo de Soros y de otros filántropos o inversores o financiadores extranjeros, ¿vale? Hay una ficcionalización de la historia para justificar las posiciones ideológicas. Se está en contra de todas las políticas de memoria histórica. Se está por una reescritura artificial de la historia, un revisionismo, versiones incorrectas, apariencia científica, ¿no? El negacionismo del Holocausto, de los crímenes de lesa humanidad,
de las dictaduras, de la represión, de los asesinatos políticos, de las torturas. Ahí tenemos todavía Guantánamo, donde se ha torturado y probablemente se está torturando, y Obama no lo ha logrado cerrar y Biden dice que quizá lo cierre. Vale. Muy bien, eso sería un poco esa idea de lo histórico, lo antiintelectual. La identidad y los valores excluyentes, esa sería otra característica, esa moral conservadora, esa religiosidad tradicional, ¿no? Todo esto está muy relacionado con la cultura, con las costumbres y con las tradiciones. La esencialización de las tradiciones, el rechazo de la diversidad, la familia, la seguridad y el orden, la desconfianza y la crítica hacia la sociedad civil y hacia las asociaciones, porque son, aquí en España Vox dice que son chiringuitos ideológicos, es decir, cosas que no sirven, que están solo para... Acá son kiosquitos. Kiosquillos, vale. Son kioscos para obtener financiación y gastarlo en cosas que no hacen falta. Por eso hoy también han defendido en el Congreso la supresión de la Comisión de Igualdad y Derechos Sociales del Congreso de los Diputados, porque dicen que no hace... ¿Para qué eso? ¿Vale? En esa defensa de identidad y valores excluyentes están defendiendo métodos ilegales, incluso a veces la tortura, para mantener el orden social. Están justificando históricamente el uso de esos métodos en el pasado. Están apelando a criterios religiosos para aplicarlos a la vida social e imponer una moral cerrada o sectaria o parcial o de una corriente determinada e imponerla de manera colectiva. Son heteropatriarcales, niegan la diversidad sexual y familiar. Están por el populismo punitivo, es decir, un discurso muy crítico al sistema judicial protector de los derechos y un discurso también muy crítico con las visiones rehabilitadoras y reeducadoras en las cárceles o con la población que está en la cárcel. Temas de género, otra característica, ¿no? Son antifeministas. Ellos hablan de la ideología de género, cuestión por otra parte que la Iglesia Católica habla de esto, ¿eh? Hay muchos trabajos, en España hay varias tesis doctorales, trabajos de fin de máster, etcétera, sobre este tema de las posiciones oficiales de la Iglesia Católica. Entonces hacen referencia al feminismo y a los derechos LGTBI con el objetivo de desacreditarlo, esa sería la ideología de género, ¿no? Son negacionistas de la brecha de género y de la desigualdad de género, ¿no? Y bueno, estas políticas en parte tienen su origen en el Vaticano en la época de Juan Pablo II, cuando se enfrenta a las conferencias de población y de mujeres, etcétera, para negar el derecho a la contracepción o los derechos específicos de las mujeres. Estamos hablando del año 94-95, un periodo histórico inferior a los 30 años, pero la historia corre muy deprisa, ¿no? Entonces, están contra la política de violencia de género y de apoyo a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que están haciendo es defender una agenda política que tiene como objetivo agrupar y reconfortar a las identidades masculinas que supuestamente estarían discriminadas o en dificultad o serían vulnerables frente al empuje de la diversidad, del multiculturalismo, etcétera, ¿no? Esto me parece delirante, pero es lo que dice. Son antiecologistas. Primero, hasta hace poco y todavía en parte lo siguen haciendo, negacionistas o escépticas de los datos científicos sobre el cambio climático. Contraria a las políticas de movilidad sostenible, siempre contrario a la limitación de los vehículos en las ciudades, contraria a los carriles bici, a las ciclovías en las ciudades, contraria al apoyo a la bicicleta, contraria al control de emisiones contaminantes en las ciudades más pobladas. Están por un urbanismo depredador y destructor de la naturaleza, en coherencia con ese liberalismo económico. Entonces quieren que se liberalicen los parques naturales, etcétera, etcétera, y que se pueda construir casi en cualquier sitio y sin ningún... Un minuto. ¿Les parece? Porque ahora está hablando de todas
como esto yo se los voy a dar, sigue hablando de todas las características que tienen estos partidos, estas extremas derechas, que aclaró al principio, yo después hablé con él de este tema, que bueno, una cosa es en Europa, otra cosa es que en cada lugar van teniendo diferentes características, ¿no? ¿Les parece que lo adelante un poco y que vuelva a hablar de Freire y de lo que pasa en Brasil Por favor, ¿Está bien? ¿Sí? por favor. ¿Por qué, por favor? Sí, porque sí. Está bien lo que está diciendo, es así, pero Por eso. vamos a Freire. Bien, entonces, a ver. Pues eso se está reflejado, ¿no? Entonces es una invitación, esta parte final, a leer o releer la pedagogía de la esperanza, porque se ve mucho ese registro, un cuarto de siglo después de esa pedagogía en el estado de Sao Paulo. Y fue un momento muy intenso de participación con las madres, los padres, las asociaciones, los sindicatos, el profesorado y toda la gente que intervenía en el sistema educativo y también los responsables políticos del Partido de los Trabajadores, que es el que le propuso ese nombramiento. Y es curioso, él estuvo 2 años, pero no completó los 4 años del mandato, ¿no? Bien, entonces él muere en el 97 y esa década última de los años 90 es lo que se suele llamar los libros hablados, ¿no? Porque de finales de los 80 y de los 90, libros hablados donde él se reunía con gente, grababan, editaban y publicaban esas contribuciones, otra manera de escribir, ¿no? Esa escritura que llega desde la oralidad y el diálogo, ¿no? De compartir, de discutir. La pedagogía de esperanza lo que se plantea específicamente es volver la vista atrás y hablar de cómo fue concebida y escrita la pedagogía del oprimido y el impacto que ha tenido, ¿no? Como una relectura 25 años después, un poquito menos, ¿no? 23 o por ahí, de un cuarto de siglo después de esa pedagogía del oprimido. Muy bien. Realmente lo que vemos ahí en la pedagogía del oprimido es una nueva sensibilidad. Porque el hecho de mencionar experiencias de la gente, es decir, de hacer una escritura que tuviera una parte experiencial, ¿no? O de vivencia o de fenomenología de lo que la gente te cuenta o de lo que tú has vivido, eso ya Freire lo había mostrado en la pedagogía oprimido, en las notas a pie de página, que cita campesinos que parecen tan inteligentes como Sartre o como Karl Jaspers. Pero lo que hace de manera ya más libre, más decidida, más radical en este libro, que me parece la innovación ahí, y que refleja la sensibilidad, podemos decir, postmoderna o de cambios en el sentido de la diversidad en la sociedad, en la cultura, en los estilos de escribir, en la epistemología, pues eso se está reflejado, ¿no? Entonces es una invitación, esta parte final, a leer o releer la pedagogía de la esperanza, porque se ve mucho ese registro de la experiencia. Entonces, que de manera muy breve, ¿no? Voy a dejar un poco más en lo que sería el contexto histórico. Yo mandaré a Laura, se va a publicar muy pronto en la Revista Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, se llama Rieja de Brasil, ¿vale? Revista Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, pues siempre en Brasil dicen ella, ¿no? Educación de jóvenes y adultos. Bien, entonces se va a publicar ahí, espero, en un dossier, como dice ellos, en un monográfico. Aquí sí ya el artículo bien trabado, ¿no? Donde hago esta reflexión de qué pasa ahí en los años 90 y de qué manera ha cambiado el clima epistemológico, cultural, intelectual. Y Freire entra de lleno, se tira a esa piscina de hacer un libro, que ya pues muchos de los libros son así, pero en este no tienen título las diferentes secciones, es un escrito. Y va pasando de unos temas a otros, entonces hay una libertad formal mucho mayor, ¿no? Entonces voy a decir algo muy breve sobre esa
esas características que tiene la pedagogía de la esperanza, y por ahí pues invitar pues a recrear este legado de Freire en un momento pues difícil, ¿no? En sentido cultural y político pues en Europa y también en América Latina, ¿no? Bien, ese contexto de los años de finales de los 90, principios 80, finales 80, principios 90, tiene una serie de cambios impresionantes. La perestroika de Gorbachov en la URSS, la caída del muro de Berlín en el 89, que conduce a la reunificación de las dos Alemanias. Antes ya la conclusión de la dictadura de Pinochet en Chile, el fin del apartheid en Sudáfrica, el fin de la dictadura militar en 1985 en Brasil y comienzo del periodo democrático. Entonces tiene un momento muy relevante de cambios, pero también los cambios intelectuales son muy fuertes, ¿no? Hay una nueva sensibilidad que a veces se dice en investigación post-cualitativa, y podríamos decir, hay una emergencia de los primeros movimientos sociales de dinámicas de cambio cultural, educativo, etcétera. Entonces, esta crisis de representación, así se ha dicho, ¿no? En el feminismo, en el posmodernismo, en la deconstrucción, invita a nuevas formas de escribir. Esto las feministas han sido fundamentales, ¿no? La escritura es una ética, es una práctica, es una experiencia, es algo embodied, que está en nuestro cuerpo, en nuestros afectos, ¿no? Que está encarnado, podríamos decir, ¿no? Y entonces ahí Freire se lanza a jugar un poco con las temáticas, a ir y venir entre los temas, y ahí vemos esa sensibilidad que estaba en la antropología, en la sociología, en la cultura popular, en la pedagogía, por supuesto. Cada vez había más experiencias, narración de experiencias pedagógicas, ¿no? Que ya tenía su precedente con Pestalozzi, con Freinet, etcétera. Pero en esos años 80, 90 hay un boom de todo esto y sobre todo un reconocimiento y legitimación. Y entonces ahí es donde vemos un Freire pues creativo, creo yo, porque algún amigo dice, es que yo he leído la pedagogía de la esperanza y no tiene ninguna aportación, ¿no? Están los temas de la decolonialidad, están los temas de la diversidad, están los temas del feminismo, está la idea suya de la unidad en la diversidad. Es decir, él dice, para transformar la sociedad y la educación necesitamos cultivar, favorecer la unidad, pero esa unidad no puede ser una unidad de la época histórica pasada de los liderazgos revolucionarios. No puede ser una unidad de lo que él citaba de Mao Zedong y de Fidel Castro. Tiene que ser una unidad en esa diversidad que significa el reconocimiento de la pluralidad cultural, étnica. Entonces ahí está él entrando en bastantes de esas dimensiones y haciéndolo desde la perspectiva de lo que parece una crónica personal, pero que es también una crónica una crónica familiar, una crónica de ambiciones educativas y de cambio social, de dificultades, de exilio, está el plurilingüismo con sus viajes de un sitio para otro, ¿no? Entonces está su itinerario personal, político, profesional, cómo se ha creado la pedagogía del oprimido, y ya con esto voy a acabar. La memoria, el recuerdo, la evocación, ahí está la infancia, la familia de origen, la familia que Freire formó, las diversas escrituras, las actividades, el exilio, los viajes, los encuentros, los momentos de transición o de dificultades, ¿no? Está el exilio particularmente, que relaciona, dice él, recuerdos, reconoce hechos, gestos, une conocimientos, que es capaz de soldar los diferentes momentos, de reconocer para conocer mejor. Está la evocación de personas, amigos, familiares, educadores, intelectuales, pues de Ivan Illich, de Erich Fromm, que él dice que Erich Fromm le dijo en Cuernavaca, en México, que su método, su propuesta pedagógica era una especie de psicoanálisis sociocultural y educativo de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que le dijo, ¿no? Bien, entonces ahí están las dimensiones cruzadas sobre lo micro, la experiencia, los sentidos, el cuerpo, y el nivel macro, las posiciones ideológicas, políticas, teóricas.
está la valorización del saber de la experiencia, del saber de sentido común, del saber de las clases populares, que había sido despreciado. Hay muchas consideraciones epistemológicas sobre cómo es ese saber o conocimiento y cómo tiene que ser combinado con el conocimiento más formal o especializado, científico, disciplinar, académico. Y está también la libertad formal y temática, avanzando y retrocediendo en el tiempo, mezclando temas, personajes, situaciones, combinando discusiones teóricas con experiencias y entonces creo que hay una dimensión también del lenguaje y de la dimensión estética de la expresión escrita que es muy interesante. Entonces, resumiendo, una invitación, he estado en los 50 minutos casi, 45, una invitación a la lectura o relectura de la pedagogía de la esperanza y a esta idea pues que Freire siempre defendió de que necesitamos analizar los contextos concretos y ofrecer soluciones nuevas a las cuestiones que enfrentamos y no simplemente reproducir, porque la tentación de los centenarios, de las celebraciones y tal, es pues, y más frente a climas tan conservadores como el brasileño, destacar la figura y limitarnos un poco a glosar o a resumir lo que aporta, ¿no? Pero esto nos da un poco de perspectiva y también hacer un análisis más fino, porque con Freire muchas veces se hacen análisis muy globales y más en este tipo de actividades que tenemos 30, 40 minutos, una hora, hora y media para decir algo, ¿no? Entonces, esa idea de decir algo sobre las nuevas extremas derechas y los desafíos que plantean cultural y educativamente y también sobre la pedagogía de la esperanza. Entonces yo cuando esté publicado el artículo, que se publica antes en octubre quizá, aunque las revistas suelen llevar retraso casi todas, un poquito por el COVID, ¿no? Entonces yo os voy a mandar el texto porque ahí podéis ver pues con un mayor detalle con la bibliografía y tal, porque solo de pedagogía de esperanza hay una bibliografía brasileña de 8 o 10 publicaciones por lo menos muy interesantes, recientes, de los últimos años. ¿Vale? La verdad que me quedé escuchando, o sea, es maravilloso lo que contaste, claro, fácil y muy ameno. Si me permitís hacerte una pregunta que tiene que ver, vos hablaste de Brasil y de la ultraderecha, pero también hablaste de Vox y de, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Sí. Pero yo no te voy a contar toda la experiencia que tuve. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Barcelona, donde trabajo mucho. Sí. No creo que siga trabajando en Barcelona, donde fui a trabajar con el pueblo gitano. ¿Y tuviste racismo allí? ¿Viste no solo racismo, sino que a los gitanos en las aulas, o sea, en el archivo de Gracia, que es donde está el principal barrio gitano, había una sola foto de los gitanos de Gracia. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer con las fuentes orales desde las escuelas para el archivo. Fue un proyecto hermoso, pero no pude terminarlo porque en las 4 escuelas en las que estuve, distintas, una pública, la otra privada, concertada, bueno, el trato a los gitanos era tan horrible, que los chicos gitanos estaban en un costado con una persona que decía que era psicóloga, pero de psicóloga no tenía nada, que no los dejaba hablar, que me decía que eran muertos vivientes, y los chicos, a mis propuestas, porque yo lo leí a Freire de grande y me identifico con él, pero yo tengo mi propia metodología, ¿no? Y a mis alumnos les digo eso, hay que construir su propia metodología. Claro. Bien, pero a ver, la directora diciéndome, sí, participan muchos contigo, pero son una mierda, con esta palabra. Madre mía, sí. Y después me venían, nosotros tenemos acá en Argentina educación sexual integral, es algo que es difícil tener como obligatorio en un programa de estudios, y me vinieron a perseguir, pero perseguir en las redes sociales, el Distrito de Gracia, ¿no? En las redes sociales, en todos lados. Yo terminé haciendo el trabajo porque había profesores que se engancharon, pero sobre todo los chicos, ¿sí? Entonces hicimos las entrevistas, pero sé que ahí no voy a trabajar más, porque me han dicho de todo. Y yo les dije que uno de los problemas que tenía España, pero principalmente Barcelona, es que no eran libres.
y nosotros acá en Argentina revisamos el pasado, ¿sí? Revisamos el pasado, trabajamos con la memoria y tenemos libertad, ¿no? Sí. ¿Cómo explicaste una ciudad? Porque después fui a dar un curso en el museo, en el Archivo Histórico de Barcelona, ¿sí? Que tuvieron que hacer varios encuentros porque se anotó un montón de gente y pusieron una persona diciendo de eso no hables. ¿Cómo explicás esto en una ciudad? Yo te muestro dos ejemplos, ¿no? Que parece que es recontraabierta. Sí, ¿Cómo se explica esto, no? Bueno, y claro, son contradicciones muy fuertes y muy tristes, ¿no? Lo que estás contando. Porque además resulta paradójico esto también porque Barcelona tiene una alcaldesa que es a la izquierda del Partido Socialista, ¿vale? Entonces se supone que es una de las ciudades donde se puede hacer, entre todas las grandes ciudades españolas o las capitales de provincias, políticas más progresistas en todos los sentidos, ¿no? Pasa que, claro, una cosa es el nivel político top, institucional alto, y otra todos esos niveles intermedios institucionales donde se va sedimentando poco a poco las prácticas y los discursos, ¿no? Lo que dice en primer lugar de los gitanos, yo había hecho la referencia muy rápida a lo del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco ha ido, voy a retomarlo por los gitanos y enseguida volvemos a los gitanos en España, ¿no? El Papa Francisco ha ido sobre todo a la Europa del Este porque la primera ministra de Eslovaquia lo ha convencido para ir. Y ha empezado por Hungría, donde ha estado 7 horas. Y se ha ido inmediatamente a Eslovaquia. Lo primero que ha hecho es irse a un barrio de gitanos completamente pobre, excluido, que ya han tirado un muro, pero había un muro que levantaron el municipio para aislarlo del barrio de al lado, ¿vale? Entonces, en Eslovaquia hay 600 barrios así, donde viven 300.000 personas, o no sé, de la comunidad, 240.000 de la comunidad gitana. En España hay 750.000 gitanos aproximadamente, ¿sabes? Que hemos estado también en un proyecto europeo sobre inclusión y hemos trabajado en Hungría y en España con la comunidad gitana, ¿no? Tanto a nivel más básico como los gitanos en la universidad. Los gitanos estudiantes y académicos, ¿no? Que hay poquísimos. Entonces, bueno, hay el discurso dominante en España. Si tú sales a una calle, como salen los de la televisión, que dicen, a ver qué piensa el pueblo, y se van a una esquina del centro de la ciudad y se ponen con el micrófono. Esa gente que pasa por la calle, que le preguntan, lo más lógico que digan es que si están así es porque ellos lo quieren. Porque se autodiscriminan, porque se aíslan, porque tal y cual. Hay una discriminación histórica de todo tipo, incluyendo legal, con leyes que vienen del siglo XVIII. Claro, de 1741, por ahí. Entonces, hay una situación muy difícil. Lo que hace falta es políticas municipales, sociales, de cerca del terreno, que tengan una sensibilidad hacia esas cuestiones. Muchas veces lo que hay ahí a veces es funcionarios o personas que gestionan los programas que llevan ahí 30 años con ideas de hace 50 años y que están boicoteando a veces lo que puede ser la buena voluntad de un discurso político progresista, ¿no? Pero realmente... Y lo voy a seguir haciendo, porque lo que me interesaba eran los chicos, pero tanto las instituciones, Archivos de Gracia, como el Distrito de Gracia, dijeron no, esto no, porque es muy revolucionario, ¿no? Porque claro, ¿qué pasaba? El chico gitano que estaba sentado al fondo, pasaba a estar en el centro, y eso no gustaba. Madre mía, es triste. Y en la Escuela Vila estábamos trabajando, los chicos re bien, todos gitanos, todos juntos, esa fue mi condición. Y en la Escuela Vila, que es una escuela pública, entra una profesora y le pega a un chico delante nuestro. Por favor. Y yo la fui a denunciar, pero la gente del distrito no dijo nada.
Si eso pasa acá, van y no sé qué hacen. Mira, Bueno, ahora, pero yo dejé la enseñanza básica, estuve del año 82 al 90 y ya en esa época no se le pegaba a los alumnos. Bueno, pero en Barcelona hay un clima que a veces pienso que tiene que ver con este nacionalismo berreta. Sí, Como vale, sí. berreta, Ahí hay, ¿qué quiere decir, no? sí, ahí hay Berreta, dimensiones. fundamento, ¿no? Son fundamentos que rayan en lo extremo, en lo nacionalista, pero xenófobo. Y en lo ilegal, porque eso es ilegal, ¿no? Agredir a un alumno o incluso humillarlo o ponerlo en evidencia muy fuerte delante del grupo, ¿no? Terrible, y me decían, no preguntes por el tema sexual. Digo, ¿cómo voy a preguntar por el tema sexual? No, con el tema del pañuelo de los gitanos, estaban como obsesionados. Ah, sí, sí, porque lo están esencializando y llevándolo a sus referencias culturales ya pasadas y que la diversidad y claro, bueno, siempre están eso, los que trabajan de gitanos, o como sí. acá trabajan de indios, digo yo, que cobran los subsidios y se muestran como representantes de la comunidad, pero no hacen nada por la comunidad, ¿no? También está eso también. Y, Sí. bueno, no te quería contar. Bueno, listo. A ver, hay mucho para hablar, ¿sí? Yo ahí puse algo, ¿no? Que cómo cambia cuando se analiza desde el contexto, ¿no? Comparando. Él hace un análisis de la pedagogía de la esperanza y hace un análisis, y yo miré los dos libros, y es verdad, hay un cambio de la escritura, hay un cambio en lo que escribe, se empieza a acercar a temas, no hay títulos que separan, ¿no? Todas esas cosas que yo no había percatado, cómo cambia, digamos, Paulo Freire, ¿no? A lo largo en sus últimos años, porque también van cambiando va cambiando todo, ¿no? ¿Qué les pareció la charla en sí, en general? No sé si están de acuerdo en todo, si no, pero podemos todos estar en desacuerdo con algunas cosas. Acá dice, hubo grandes referentes, Fanny, culturales y literarios de la gitanía. Sí, claro, tal es el caso de García Lorca. Él incluso lo asume dentro de su obra y lo hace con mucho orgullo. Fanny, el tema de acá es el gitano, lo que yo comentaba es el gitano catalán, que es más catalán que los catalanes, ¿sí? O sea, que hablan en catalán como primera lengua, ¿no? O sea, no, y se los trata así, ¿no? Y se los aíslas. Y acá dice, sobre todo enriquecedora, sí, exacto. Gracias, Matías. Por eso yo decía que lo que él cuenta se puede utilizar dividiéndolo una parte para una formación también, ¿no? Lo que habla. A mí también me pareció muy claro, por eso lo traje, porque siempre fue muy claro él y muy como que él tiene trabajo con la gente, entonces sabe lo que pasa, ¿no? ¿Qué les pareció? Digan la verdad. O sea, ahí dijo Matías, casi toda España se discrimina a los gitanos. Acá hay un tema también con los gitanos, acá directamente ni se los... No, también es discriminación, ¿no? Facu, ¿qué querés decir? No, bueno, un poco de todo, que reflexiones que me dieron esta charla, ¿no? Que también esto del tema del bloqueo que hay muchas veces en el sistema al que quiere hacer algo diferente. Y bueno, quería comentar algo, por ejemplo, en el sistema escolar en que laburo yo laburo para la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si uno termina la carrera y decide hacer la licenciatura te da un solo punto. Pero vos podés hacer un cursito de 3 meses, obviamente ni es la 10ª parte del esfuerzo, ni se aprende ni la 10ª parte de lo que se aprende en una licenciatura, y ese cursito te da 0,50. O sea que vos haciendo 2 cursitos en 3 meses, ya tenés el punto de la licenciatura. Pero esto es peor, porque ni siquiera hace falta dedicar 3 meses
invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, ¿no? Porque vos podés comprar un cursito que por ahí te sale 1.000 pesos por mes, y ese cursito te da 3 puntos. O sea que es algo que de alguna manera el sistema no valora, digamos, a una persona que una vez que terminó la carrera se sigue superando y de alguna manera mantiene la mente abierta, ¿no? Entonces hay yo creo que hay como un mecanismo que trata de alguna manera fomentar la mediocridad, digamos, del docente, que el docente deje de aprender, ¿no? Y también eso genera que haya como una presión social, ¿no? Porque esto genera... Presión social, y además te ponen cada vez más cosas y parece que nunca alcanza nada, ¿no? Que el postítulo, que esto, que esto, que esto. Entonces vos terminaste de hacer todo lo que terminaste y te dices, no, ahora hay que hacer, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo con vos. No digo que no haya que hacerlo, pero se pueden hacer un montón de cosas yo pude investigar siendo docente, pude viajar, pude escribir libros, donde está escrito que uno tiene que hacer tal cosa en tal lugar para poder ser alguien. Porque igual, si vos estudiás, yo estudié en la UNTREF, no, pero no estudiaste en la UBA, estudiaste en la UNTREF. O sea, lo que él hablaba del kiosquito, que dijo otra cosa, chiringuito, los kiosquitos son las cosas que también nos impiden, nos bajan también la moral, ¿no? Uno tiene que igual pensar, tenerlo claro que tiene que ver con el sistema. Y me acuerdo la primera vez que fui a Panamá, horrorizada yo, porque ponían maestrías, ¿no? Maestrías, 3 meses, en el diario. Entonces, maestrías, 3 meses y te salía tanto. Y digo, uy, se venden las maestrías. Y hagan maestrías en algunos lugares. Y van a ver si les exigen algo, ojo, que ya estamos con una cosa bien parecida. Y que bueno, acá dice que está muy interesante, lo deja pensando. Esa era la idea, que ustedes se queden pensando. Mi amor. Flor acá, Pinelli, ¿qué tal? Una cosa me quedo pensando también, esto de que yo viví en Barcelona un tiempo, hace ya 20 años, más o menos. Me quedo pensando esto de siempre estuve involucrada, siempre me interesó la cuestión política, me quedo pensando todo lo que hacía referencia al tema del partido Vox, etcétera, comparo mucho con todo lo que está sucediendo puntualmente ahora acá. Y voy a contar una anécdota breve, porque ya seguramente todos nos queremos ir. Hubo un caso ahora, hace poco, de un eurodiputado, que su mujer es una jueza federal o una cuestión así, él un eurodiputado, pero de Hungría, ¿sí? El tipo, eurodiputado de un partido súper de ultraderecha, súper homofóbico, bueno, todo ese target, cuestión que en plena pandemia lo agarraron en una fiesta, orgía, con drogas, haciendo todas tipo de cosas de las que él promulgaba que estaba en contra. Entonces, ¿a qué voy? A que el doble discurso, la falsa moral, toda la zaraza esa, que viven reprimiendo a la gente, con que no la hagan, pero en realidad esta gente la hace por detrás. Es toda una farsa. Bueno, ¿no? España tiene la ley Mordaza, ¿entendés? Bueno, patético. No se puede creer que haya un rapero en la cárcel por hablar mal del rey. Oh, ni hablar. Imagínate acá lo que se dice. Que gana Milei. De Monga, bueno, imagínense, ¿no? Un rapero en la cárcel. Acá me gusta algo que dice Nancy, ¿no? Lo importante es poder detectar las fracturas que tiene el sistema. Yo siempre me metí en las grietas del sistema y trabajar en el borde es mucho más divertido, el borde, la cornisa, ¿no?
Es riesgoso, pero adrenalítico y satisfactorio. Después dice que el otro día habló alguien de Simón Rodríguez, no me acuerdo quién, podemos traer al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, que decía, inventamos o erramos. Freire nos invita a leer los contextos en los que trabajamos y desde ahí hacer propuestas. El tema del borde, de las grietas, el sistema tiene grietas, hay que encontrarlas. Yo pude hacer un montón de cosas y ¿saben qué pasó? La institución tuvo que aceptarlas, ¿sí? Porque ya estaban hechas. Cuando uno hace las cosas y las hace, sea el gobierno, sea que no importa, ya están hechas. Me pasa con el Congreso, ¿sí? Le dan declaración de interés, declaración internacional, porque ya está hecho. ¿Qué van a anular algo que trae 1.500 chicos a trabajar? No. Entonces, trabajar con el otro, colectivamente, construir colectivamente, ¿no? Por eso empezaba la charla y el ex rey libre como si nada, sí, el señor este que, bueno, que es paupérrimo ese hombre, el padre rey, ¿no? El hijo, bueno, hace lo que puede. Ahí, ¿qué dice ahí? Me pasa con mis libros, mis poemas ya publicados. ¿Cómo ya publicados no pueden hacer nada? Juani. Hola, hola. Vivimos prácticamente en mi país en una dictadura. Entonces, cuando yo escribo narrativa y también poesía. Entonces, cuando hacen las convocatorias en contra de, por ejemplo, el país lo están vendiendo, el territorio, todo el país lo están vendiendo entre ellos mismos, un partido político que es nefasto, están vendiendo todo a través de algo que se llaman las sedes. Son zonas especiales de desarrollo, pero lo que están haciendo es vendiendo el país. Entonces, hay convocatorias y yo publico mis poemas y ya están y les doy duro, ¿verdad? Entonces, ya no pueden hacer nada una vez que ya están publicados. Entonces, eso es para mí, una contribución en beneficio de mi país. Y además sí, es coherente con lo que vos querés hacer, ¿no? Con lo que tú... y lo que dice Luis acá, no comparamos. Yo no comparo España con Argentina. Yo cuento lo que lo que me pasó en Barcelona, que todos creen que es la modernidad, inclusive, ¿no? Y yo acá no me pasó nunca esto, y hace 20 años que estoy trabajando en todos lados y nunca me pasó una cosa así. Ahora hay que tener en cuenta algo, no hay que comparar, pero España empezó a salir de la Edad Media en 1975. Exactamente. Bueno, está bien, pero no, o sea, mi idea no es comparar, de hecho, siempre digo que Argentina pudo revisar su pasado y no fue un gobierno, lo termina siendo un gobierno, pero fueron los organismos de derechos humanos en plena dictadura. Yo voy a reivindicar siempre eso. Y no fue a partir del 2003, fue desde antes, ¿sí? Porque ahora hablamos mal de Alfonsín, del juicio de la Junta, pero hablemos del contexto. Sí, pero con la ley de obediencia debida y punto final. Ahí está, ahí después sí, pero hablemos también del contexto, ¿no? Del contexto que tenía Alfonsín en ese momento, que ni siquiera los quería juzgar, que quería que se autojuzguen y toda la bola. Yo no es que estoy defendiendo a Alfonsín, yo siempre trato de, como hacía este hombre que es divino, trato de analizar en contexto, no de decir justificar, sino después estaban todos los milicos ahí, estaban ahí. Ahora, después sí, la ley de obediencia de vida y todo eso, que a mí me dejó, a todos nos dejó, pero después viene Menem y el indulto, y después, bueno, entonces, pero seguimos y se siguió. Pero España no tuvo organismo de derechos humanos en la época de la dictadura también, ¿no? O sea, son países diferentes, pero bueno, el pasapágina que lo empecé a escuchar ahora acá lo empecé a escuchar. Creo que fue una cosa, profe, a España lo que podés ver reflejado
que salió de la dictadura de Franco es solamente en el arte, solamente en todo tipo de arte, nada más. Respecto, si hacemos una comparación, entre comillas, con Argentina, porque nada más en cuanto a la política y respecto de derechos y demás, no tiene la misma suerte que nosotros. No, y esa Constitución del 78 que es... Pero un segundito, por favor. La Constitución del 78 española es copiada y admirada en todas partes del mundo porque evitó una segunda guerra civil en España. Porque, a ver, en España lo que pasó durante la guerra civil es que, a diferencia de Argentina, los crímenes lo cometieron ambos bandos. O sea, la República, el gobierno legalmente constituido, mató la misma cantidad de gente durante la guerra, detrás en la retaguardia, que el bando nacional. Entonces, cuando murió Franco, se tuvieron que reunir unos y otros. Por ejemplo, uno de los firmantes de la Constitución de 78 es Santiago Carrillo, que era el jefe del Partido Comunista, que hizo una masacre en Paracuellos que el genocidio más grande que hubo en España fue esa masacre en Madrid. Entonces, para evitar todo eso se tomó la Constitución de 78, que habló de las autonomías. O sea, es una constitución de avanzada. Lo que pasa es que se han equivocado. Acá el profesor se ha equivocado cuando empezó a hablar de ahora de lo que fue el desastre de Zapatero en España, que ha venido y que viene con la idea de que hay que tirar la Constitución de 78 y que fundar una tercera república, así por el morro. Por eso está creciendo Vox en todos lados, en España. Pues, no se equivocó, es lo que piensa él, y es lo que es su experiencia, o sea, él no milita en ningún partido de izquierda, pero es obvio que tiene una posición, ¿no es cierto? Pero no es que se equivoca o no, ¿sí? Piensa de otra manera y lo interpreta de otra manera. De hecho, la ley de memoria histórica, que fue una cargada, ¿sí? La ley de ellos de memoria histórica, era una ley por la cual se tenía que indemnizar, cosa que no se hizo porque durante todos los gobiernos era presupuesto cero, así que no se podía hacer para memoria histórica. La ley de memoria histórica pretendía, digamos, indemnizar tanto a unos como a otros y crear una especie de teoría de los dos demonios. Que a mí la verdad, o sea, yo no la comparto, no comparto eso, pero por otro lado hay un montón de gente, yo se los voy a mostrar cuando me toque a mí dar la charla, hay un montón de gente que está haciendo un montón de cosas por la memoria, ¿sí? Desde otro lugar. El Estado no lo está haciendo, y ahora con Vox menos, y el pasapágina ya lo empecé a escuchar, primero que lo decía el hombre este del PP, que ahora se me fue el nombre, Rajoy. El que se hacía que se equivocaba, ¿viste? Que tenía toda como una cosa... ¿Quién? Bueno, Rajoy. Rajoy. Y el otro, y esos nunca. Y ahora menos. Pero bueno, sí hay un montón de gente que está haciendo cosas, pero no ponen presupuesto para eso. ¿Quién fue el que dijo pasar página? Milei dijo pasar página. Profe, bueno. quería comentar algo. Sí, dale. Sí, no, yo quería comentar que alguien comentó ahí que Franco solo valoraba la parte artística, una cosa así. Yo creo que ni eso, porque mandó a fusilar, Franco en la época del mandó a fusilar a Federico García Lorca y a otros grandes, y a otros grandes de la literatura, así que no estoy de acuerdo con eso. Y otra cosa no fue así. Yo dije que se desató el arte una vez que murió Franco. Sí, yo entendí que Franco valoraba, no, para nada. Está bien. Otra cosa que quería comentar, otro punto, hay un lugar que se llama La Banderita, que está cercano a Madrid, que ahí hay gente enferma con HIV, lo vi de casualidad en un programa televisivo, y en ese lugar ellos dicen que van a morir esta gente porque no tienen, no trabajan y no pueden, no les pueden descontar del Estado nada, entonces los dejan morir, no los atienden y viven en chabolas. Al Estado no le interesa ese lugar que se llama La Banderita.
Bueno, como que lo ocultan, lo Madrid ocultan. es un lugar totalmente dominado por Yo la... lo vi de casualidad en un programa de televisión, pero muy que estaba reclamando, justamente criticando al Estado. Por Bueno, eso digo de que hay lugares que se ocultan. no, y aparte Madrid es un lugar, bueno, acaba de ganar por mucho la mujer esta Ayuso, así que bueno. A ver, como ya pasamos, y no quiero, por lo que me están diciendo, me alegro que les haya interesado. La idea acá no es bajar línea, la idea es escuchar a gente diferente que esté hablando del tema de la educación popular. Sabe mucho de Freire y lo analiza desde su lugar, ¿no? Y qué sé yo no sabía que Freire había aprendido en los años después de la muerte de Franco. Es interesante ver estas cosas. La semana que viene vamos a tener un uruguayo que es divino, también Limber Santos, así que bueno, ¿les va gustando el seminario, aunque no estén de acuerdo con todo lo que digan? ¿Les va gustando? Sí, profe, está buenísimo. Bueno, entonces... Sí, y no hay que estar de acuerdo en todo también, está bueno. No, está buenísimo no estar de acuerdo. Así que... Está bueno ver varios puntos de vista, porque si no uno se cierra en lo que uno tiene en la cabeza, y esto sirve para eso, para abrirnos la cabeza y para pensar y para ver otros puntos de vista. Exacto. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener a Limber Santos, siempre los uruguayos son, ¿no? Me encantan los uruguayos. ¿Qué pones a cara, Gabriel? Mi pareja es uruguayo. ¿Eh? ¿Qué? Mi pareja es uruguayo. Bueno, con más razón. ¿Qué tenés algo para decir? Sí, te hago la lista. Bueno, entonces, yo les paso después, como siempre. Dale, sí, Flor, tenés razón. Gracias, Ana. La idea es la semana que viene estar otra vez, y yo les mando el encuentro grabado y también les mando la grabación aparte, porque la pueden usar para un montón de cosas, ¿sí? Así que, como me dijo alguien ahí, para verla otra vez, ¿eh? Así que gracias, Palacios, gracias, Nancy, que no sé si salió o no, por ahí. Gracias a todos por estar. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao, profe, que descansen, buena semana. Gracias. Chau. Chao. Vamos a cortar.